Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos en Nicaragua, donde la Catedral de Managua fue profanada por simpatizantes del régimen de Daniel Ortega, que irrumpieron en el lugar en el que un grupo de madres adelantaba una huelga de hambre por la libertad de los llamados presos políticos. Los denominados grupos de choque de Ortega agredieron, entre otros, a un sacerdote y a una monja de quienes estaban al interior allí en la catedral. Otra iglesia en la población de Masaya continúa cercada por la policía del régimen, lo decíamos ayer. Tenemos a nuestro próximo invitado, nos dicen que sí. Está con nosotros Rodolfo López, sacerdote nicaragüense y vicario de la Catedral de Managua, justo a quien veíamos que golpeaban en las imágenes que teníamos en pantalla hace unos minutos atrás. Está en línea telefónica porque está en la catedral, porque no pueden salir, porque están adentro y porque no tienen buena comunicación. Padre Rodolfo, bienvenido, buena tarde para usted. Muy buenas tardes, muchas gracias. No, gracias a usted por atendernos. ¿Qué pasó, padre? ¿Por qué estos grupos de choque irrumpieron en la catedral de esa forma tan agresiva como veíamos en las imágenes? Sí, bueno, mire, lo que pasa es que nosotros, pues tal vez ustedes allá en Colombia están enterados de lo que acontece en nuestro país, muy desafortunado, ¿verdad? Sí. Pero nosotros acá, pues estamos pasando por una situación difícil de asedio, incluso por parte de fuerzas de choque mandados a veces por el gobierno, y entonces esto acontece. Hay un grupo de hermanas que tienen a sus familiares presos, madres que tienen a sus familiares presos injustamente y que vinieron a hacer acá una especie de huelga, porque aquí en la catedral pues siempre es abierta a todo el mundo, pues las iglesias, los templos de nuestro país se abren, ¿no? En los pocos lugares donde pueden tener libertad de expresión sin ser reprimidos por el gobierno. Y vinieron 10 personas. Y tan pronto el gobierno se enteró de que venían, pues mandaron su grupo de choque. Entonces rodearon toda la catedral, la policía, y no dejaban pasar a nadie más. Y luego mandaron eso, nosotros le decimos acá en Nicaragua, turbas, un grupo de personas que trabajan en este sentido, ¿verdad?, para hacer estas manifestaciones. Y pues se miraban en desproporción, ¿no? Porque más o menos alrededor de unas 200 personas más o menos habían de este grupo de choque partidarios al gobierno. Entonces lo que tuvimos que hacer es darles refugio a estas 10 personas acá en un lugar aquí más privado, ¿verdad?, más seguro. Y estas otras personas se tomaron la catedral, pues el grupo de choque, las turbas que es nosotros. También nosotros mirábamos un grupo de paramilitares que estaban cercando a lo interno de la catedral y en nuestro perímetro externo la policía. Entonces estábamos incomunicados completamente. ¿Cuánto tiempo, padre, permanecieron dentro de la catedral? Bueno, ellos vinieron ayer por la mañana, a eso de las 9 más o menos, comenzaron a venir las personas, estas madres, y a los pocos minutos llegaron ellos, ¿verdad? Entonces, desde bien temprano en la mañana estábamos nosotros asediados todo el recinto,
y ya eso de la tarde ya se hizo esto incontrolable. Ya la verdad es que tomaron pancartas y comenzaron a tomarse toda la catedral con expresiones muy feas, pues, ¿verdad? Y fue una cosa muy desafortunada, profanación del templo, dañaron aquí muchas de las puertas que quisieron abrir, el campanario rompieron, es decir, fue una cuestión muy desastrosa, muy terrible, pues. Pero bien, nos tocó lidiar con eso. Luego este grupo de turbas, este grupo que controla y llama, se le salió de las manos y ahí fue donde ustedes observaron que me comenzaron a golpear, ¿verdad? Aunque, hay que decir verdad, sí. Ya me habían golpeado anteriormente, pero no las turbas, sino los mismos paramilitares. Resulta que un grupo de estos paramilitares como que se percató de dónde teníamos refugiadas a estas personas y yo, por evitar que lo descubriesen, pues les impedí el paso. Y ahí fue donde recibí un golpe en la mandíbula, ¿verdad?, por parte de uno de ellos. Pero gracias a Dios, pues ahí no pasó más. Donde sí fue más incontrolable fue lo que ustedes vieron en los videos que se hizo viral, sí, porque ellos mismos filmaron. Y eso fue lo que se distribuyó en las redes sociales, ¿verdad? Claro, son ellos mismos, además de los que filman y lo hacen virales. Caray, qué incomprensible, como si eso realmente los beneficiara. Nosotros tenemos una expresión en Nicaragua, le decimos, le salió el tiro por la culata, ¿verdad? Le salió las cosas a la inversa. Pero es por lo que les digo, que hay un grupito de que ellos manejan, que es grupo de choque, que llamamos, y que eso no lo controlan completamente ellos, ¿verdad? Entonces, eso yo lo observé muy bien porque cuando me comenzaron a golpear, eso se les salió de las manos a ellos. Sí. Y cuando hay una parte donde yo hay una caída y me comenzaron a dar más en la cabeza y como que perdí un poquito la noción, ya cuando me recuperé, integrantes de ellos mismos me estaban jalando. Entonces ahí yo vi perfectamente que habían algunos grupos sí, que estaban, digamos, los cabecillas, ¿verdad?, que como que esto no lo tenían planeado, no venían órdenes directas y por eso es que quisieron sacarme en realidad de esa situación que pudo haber pasado a peor, ¿verdad? Padre Rodolfo, eso fue el día de ayer. Hoy han estado dentro de la catedral tranquilos, no ha pasado nada más. Hasta este momento, sí, hasta hace unos más o menos 20 minutos que se entregaron se pudo conseguir por medio de la Cruz Roja nicaragüense y una negociación que es un poco una instancia mayor, se pudo dejar pase y pudieron salir estas 10 personas que estaban aquí refugiadas. Pero hasta este instante todavía tenemos a las turbas aquí en el templo, no nos han entregado el templo todavía y hay los paramilitares alrededor. Todavía no tenemos acceso a salir pues del templo. Es decir, ustedes están en una parte del templo y las turbas estamos en la sacristía. Exacto, y las turbas tienen tomado la catedral en sí. Es el lugar donde estamos moviéndonos a un poco más libre, pero ahora ya, como ya pareciera como que ellos ya se quieren ir porque están comenzando, vemos que están limpiando y eso es algo extraño, mirábamos. Y seguro que eso viene de una orden de arriba, ¿no? Claro, claro. Entonces vemos que ya están por entregar la catedral. Pero pues todavía no se ha hecho, aquí están la gente todavía, ¿verdad? Claro, no nos dan salida todavía. Ya. Padre Rodolfo, le agradezco muchísimo que nos haya atendido, gracias por estos minutos, ojalá y entreguen la catedral, ojalá y puedan volver a la normalidad. Lamentamos todos lo que ha ocurrido y la paliza que usted recibió, porque está muy bien documentado. Muchas gracias y por favor sigan orando, ¿verdad? Una cosa lastimosa, le pedimos y confiamos en el Señor que esto se mejore, ¿verdad? Pedimos sus oraciones. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted, padre, gracias a usted. Era el padre Rodolfo López allí en la Catedral de Managua, como bien lo escuchaban, ellos están en la sacristía y las turbas, como ellos lo llaman, los grupos de choque, tomaron desde ayer la catedral y no se las han entregado. Pero actualicemos
lo que sucede en las calles de Managua. Donaldo Hernández, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América, nos tiene un reporte, está con nosotros. Donaldo, buena tarde. Buenas tardes, y paralelo a la toma de la Catedral Metropolitana de Managua, uno de los templos más importantes del país, un grupo de estudiantes universitarios realizó una manifestación en la Universidad Centroamericana para exigir al gobierno de Nicaragua que cese la toma de los templos católicos, porque además de la Catedral de Managua, también está cercada la iglesia San Miguel Arcángel en la ciudad de Masaya, a unos 30 kilómetros de Managua, hacia el sur, donde está un grupo de familiares de presos políticos, quienes acompañadas del padre Edwin Román, no tienen electricidad, no tienen agua potable, y las fuerzas policiales, paraestatales y también simpatizantes del gobierno no les han permitido que sus familiares y también la feligresía pueda llevar víveres como colchonetas, medicamentos. Padre del padre que tiene varias enfermedades y no se le ha permitido el ingreso de esta ayuda humanitaria. También no han permitido el ingreso de organismos pro derechos humanos, así como de otras organizaciones que trabajan en el tema de los derechos humanos. Hoy se pronunció Rosario Murillo, vicepresidente de la República, exhortando prácticamente a los obispos de Nicaragua a que tomen conciencia, que vuelvan al camino correcto, según ella, que es velar por la paz y la tranquilidad. Hay que mencionar que también simpatizantes del gobierno y representantes del partido político oficialista han manifestado de que no van a permitir ni que los obispos ni que la oposición intenten otro golpe de Estado, como ellos le llaman, en el país, como ocurrió el año pasado. Sigue la tensión entre la iglesia, la oposición y el gobierno ante la crisis sociopolítica que inició en Nicaragua a partir del 18 de abril del año pasado. Donaldo, muchísimas gracias por actualizarnos la información. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora allí en Nicaragua. Nos decía, Donaldo, antes de despedirme de ti, nos decía el padre Rodolfo que pareciera que están por entregar la catedral. ¿Crees que esto pueda ocurrir allí en Managua? En estos momentos se encuentra la Cruz Roja en la Catedral de Managua. Está tratando de mediar entre la iglesia y también los civiles armados, los simpatizantes del gobierno y también la Policía Nacional, porque están trabajando en conjunto estas tres organizaciones, estos tres grupos, que son los simpatizantes del gobierno, la policía y también los grupos paraestatales, que son los que tienen tomada prácticamente la mitad de la catedral. En estos momentos la Cruz Roja está tratando de mediar y para que entreguen el templo católico a los representantes de la Iglesia Católica, quienes han hecho un llamado al gobierno del presidente Daniel Ortega para que cese el asedio, para que cese la intimidación y que permitan la libertad religiosa. La Voz de América está dando seguimiento a ver si los simpatizantes del gobierno logran entregar la catedral a la Iglesia Católica. Donaldo, muchísimas gracias. Gracias por tu reporte y por estar con nosotros en la tarde. Son las 4:20 minutos, hora Costa Este. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa de este día. Es noticia la protesta permanente de las enfermeras venezolanas. Hoy nuevamente salieron a las calles para exigir al régimen de Nicolás Maduro que responda por la crisis dentro de los hospitales y piden una reivindicación de sus salarios. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. La protesta se cumplió en 18 estados del país. Las enfermeras tocaron sus cacerolas vacías. El hambre y la desidia les invade. Es un drama lo que se vive dentro de los hospitales. No hay insumos ni medicamentos y lo que mantiene de pie a los centros de salud es la vocación de sus trabajadores. Casi descalzos cumplen con sus funciones. Tengo como 1 año y medio con los zapatos porque el sueldo no me da. En una quincena son 80.000 bolívares. ¿Qué son 80.000 bolívares? Una harina pan te vale 30. Un pollo te vale 100.000 bolívares. O sea, la quincena
Mi quincena no llega para un pollo. Algunas enfermeras tienen hasta 3 meses sin comer proteínas y los pocos alimentos que llevan a sus casas prefieren dárselos a sus hijos. Tengo 3 meses sin comer proteínas en mi casa porque el dinero no me alcanza. A veces te como una vez, a veces te puedo comer 2 veces al día, pero las 3 comidas diarias ya no las estoy haciendo. ¿Tu hijo cuántas veces come? Me quito la comida de la boca para dársela a mi hijo. De verdad que eso es lo que estoy haciendo ahorita. Me cuesta mucho, pero es la verdad, es la realidad que estamos viviendo. Los médicos también viven una crisis sin precedentes, hambre y condiciones precarias para trabajar. Esto es una crisis, esto es un problema que abarca todo el sector salud y todos sabemos, y posiblemente a toda la población aquí en Venezuela. Tanto médicos como enfermeras, bioanalistas, farmacéuticas, todos tenemos el mismo salario y las condiciones socioeconómicas pues cada vez más precarias. Las enfermeras ya no luchan por sus reivindicaciones salariales, lo que exigen es la salida de Nicolás Maduro para garantizar la vida. Hoy queremos propiciar es el cambio de modelo político, porque consideramos que es la única solución que tiene el país para salir de esta hambruna en la cual nos encontramos, para resurgir de las cenizas en las cuales nos ha generado esta mal llamada revolución. Las enfermeras se declaran en protesta sostenida, aseguran que a diario saldrán a las calles hasta que Maduro se vaya del poder. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Es noticia Bolivia, donde no cesan los enfrentamientos entre seguidores del expresidente Evo Morales y las autoridades. En la ciudad de Cochabamba se registraron en las últimas horas graves disturbios. Los manifestantes bloquearon importantes vías para exigir la dimisión de la presidenta interina, Yanine Áñez. Entre tanto, la Iglesia Católica Boliviana, con el apoyo de la Unión Europea y de Naciones Unidas, ha llamado a representantes del gobierno, de los partidos políticos, de la sociedad civil, a un diálogo que tome como punto de partida 3 aristas importantes. La primera, pacificar a Bolivia, porque el saldo tras cerca de un mes de actos de violencia deja 23 muertos. Segundo, definir los acuerdos para la convocatoria de nuevas elecciones generales. Tercero, alcanzar un consenso para elegir un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Hoy, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se sumó al llamado por un diálogo nacional para alcanzar una solución constitucional a la crisis que vive Bolivia. Por cierto, en su conferencia matutina de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la presencia de Evo Morales en su territorio y calificó de mezquinos a quienes preguntan cuánto cuesta darle asilo al expresidente de Bolivia. Que si cuánto cuesta darle la protección, el sustento, todo eso, con todo respeto, es secundario, no es esencial. Y les diría que en algunos casos todo ese tipo de cosas está muy cercano a la mezquindad. Es noticia Chile, donde tampoco cesan las protestas. Aunque el gobierno de Sebastián Piñera ha cedido en las demandas de la ciudadanía, las movilizaciones continúan nuevamente. Se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la Plaza Italia. El gobierno ha informado la expulsión de 50 extranjeros, entre ellos 30 cubanos y 9 venezolanos. Entre los afectados también hay ciudadanos dominicanos, haitianos, un colombiano y un boliviano. Nosotros tenemos que estar en la calle hasta que efectivamente los cambios reales vengan. Nosotros necesitamos que el Estado y el gobierno le diga a los empresarios que se metan también la mano al bolsillo, que esto no es solamente responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los empresarios porque ellos han hecho ricos a costa de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nosotros.
Es noticia otro político suramericano que se ve salpicado dentro de la investigación Lava-Jato. Un juez en Brasil ha emitido una orden de captura en contra del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, por un caso derivado de la pesquisa por corrupción. Según la justicia brasileña, el exmandatario habría ayudado a escapar de Paraguay a un hombre señalado de liderar una sofisticada red de lavado de dinero transnacional y quien fuera una figura clave para la práctica de delitos como corrupción, evasión de impuestos y de divisas. Interpol Paraguay señaló que aún no ha sido notificado de la orden de detención emitida en Brasil. Es noticia el gobierno de Colombia, que no logró los votos suficientes para sacar adelante una reforma constitucional con la cual se pretendía excluir de cualquier beneficio de la justicia transicional los delitos sexuales contra menores de edad. Este acto legislativo no logró el consenso en su sexto debate y ya no hay tiempo para que salga adelante en el legislativo. La estrategia de quienes no querían votar el proyecto fue salirse paulatinamente de la plenaria del Senado, hasta el punto en el que no alcanzaran los votos para salvar el texto. Yo creo que los responsables son el partido de las FARC, el Polo Democrático, todos esos que llaman las bancadas alternativas, que son partidos de uno, y por supuesto el Partido Verde. Al final solo hizo falta un voto. Se requerían 55 y así lo registró el sistema electrónico del Senado. Hoy, quienes se salieron de la plenaria o no asistieron, pusieron la cara. Ahí no hay diferencias, todos estamos de acuerdo en que los niños deben ser protegidos y que quien los maltrata debe pagar con todo rigor y con toda la fuerza de la ley. Lo que pasa es que esto tiene una serie de detalles legales que nos aconsejan a nosotros no haber votado ese proyecto como se planteó. Nosotros queremos es posibilitar que la paz continúe y que no se rompan los diálogos con ningún otro sector. Y yo creo que la paz está por encima de muchísimas cosas, entre otros por los niños que los están volviendo trizas en los bombardeos. El senador del Partido Liberal, Guillermo García, aseguró que el texto del proyecto no se ajustaba a lo solicitado por su colectividad y que por eso se retiró del recinto, aunque algunos de sus copartidarios sí lo votaron. Pero el mensaje era más para el país, para los colombianos, pero sobre todo para los desmovilizados, a los cuales había que mandarles un mensaje claro de que no se van a cambiar las reglas de juego. Las sesiones del Congreso terminan oficialmente el 16 de diciembre, pero ya no hay tiempo para tramitar este proyecto que requiere de una votación especial para su aprobación definitiva. La única opción es que el Senado sea citado para lo que queda de esta semana, lo cual por ahora no ha ocurrido. Está con nosotros para hablar de esto y de otra cosa bastante importante que yo creo que complementa el vacío que se acaba de producir. Francisco Barbosa Delgado, él es consejero presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales en Colombia. Señor Barbosa, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, es un placer estar aquí con usted y un saludo a la audiencia que tenemos el día de hoy en este programa. Yo no puedo dejar de preguntarle, evidentemente, y comenzar por allí, preguntarle su opinión en relación al hundimiento de este proyecto que no buscaba otra cosa que proteger a la infancia, a la adolescencia, es decir, aprobar un proyecto de este tipo no nos lleva sino a quizás a cierto freno en el propio reclutamiento que finalmente lleva a los delitos sexuales que se cometen contra niños y menores. ¿Por qué decirle que no? Yo creo que hay que hacer una reflexión como país. No podemos dejar los derechos de los niños abandonados. Ese es un debate fundamental porque en Colombia el artículo 44 de la Constitución dice que el derecho de los menores, el derecho de los niños, prima sobre el derecho de los demás. Ahora bien, este proyecto era un proyecto que buscaba que los delitos sexuales que se cometan contra los niños sean siempre objeto de sanción por parte de los jueces penales y que nunca entren en procesos de transición. Y aquí hay que aclarar una cosa técnica. Esto no tiene nada que ver con el acuerdo firmado con las FARC. Sí. Esto tenía con una relación hacia adelante, es decir, claro, que nadie en Colombia pueda justificar que la violación de un niño, y esto es importante decírselo a la opinión pública, la violación de un niño no tenga o no pueda ser justificado con una razón ideológica. ¿A quién le puede caber en la cabeza que violar un niño puede tener razones ideológicas? Es un acto deleznable.
Es un acto terrible y lo está viendo y lo está entendiendo la gran mayoría de los colombianos que nos está escuchando. Aquí no hay distinciones ideológicas, aquí no es de partidos. Aquí todos tenemos que ir por esa visión de la protección de los menores. Entonces yo creo que es lamentable que se haya producido esto, pero el presidente de la República es un hombre que además se empeña en esta idea, cree en esta idea y seguiremos en el marco de esa idea de gobierno presentando esas alternativas, obviamente en el marco del respeto que tenemos por las diferentes ramas del poder público y en el entendido de que Colombia es un Estado de Derecho y una democracia. Es una democracia, es un Estado de Derecho, pero es difícil de entender que alguien pueda negarse de cara al futuro a aprobar lo que se estaba discutiendo en el Congreso de Colombia para proteger a la infancia. Pero hablemos de proyectos que sí protegen a la infancia. Y vayamos entonces a esa política pública de prevención de reclutamiento de menores que sigue siendo una realidad en Colombia y que sigue siendo una realidad que lastima la infancia, la adolescencia, la familia, que es demasiado cruel lo que ocurre. Yo creo que aquí hay un tema que hay que decirle con claridad a los colombianos. Desde el 7 de agosto, momento en el cual el presidente Iván Duque llegó a la presidencia, nos dio la instrucción precisa de avanzar en estos procesos que venían, y hay que decirlo con claridad también, que venían ya desarrollados en torno a la prevención de reclutamiento en Colombia. Hoy en ese proyecto, en esa política, hemos venido trabajando con asesores territoriales que han enlazado el gobierno nacional con el gobierno departamental y local. Tenemos 104 municipios priorizados. Hemos atendido 133 alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo desde la Presidencia de la República, en la Secretaría de la Comisión Intersectorial. Y la buena noticia frente a esto es que no solamente esto ha venido funcionando durante todo el tiempo, sino que ya presentamos una actualización de esa política de reclutamiento el día de hoy, enlazando todas las entidades y gobierno local y departamental, incluyendo exactamente lo que estábamos hablando. La política pública de prevención de reclutamiento tiene que incluir el componente de violaciones y agresiones sexuales contra los menores. En ese orden de ideas ya hay unos protocolos, se va a trabajar con bienestar familiar, se va a trabajar con la Consejería para la Adolescencia y la Niñez, se trabaja con la Consejería de Derechos Humanos y por supuesto con la Unidad de Víctimas en todo el territorio nacional. Yo he estado en los 32 departamentos del país en el último año y 3 meses, he visitado 6 o 7 veces cada departamento. Conozco esta realidad y hemos estado hablando con las personas, pero sí hay que decirle al país una cosa que yo creo que es clave. La criminalidad se mueve. El narcotráfico y todas estas organizaciones están teniendo una criminalidad en algunos lugares del territorio. El departamento del Caquetá en unas zonas, en Guaviare otras, en el Bajo Cauca, en el norte de Chocó, en la zona entre el río San Juan y el río Atrato en el sur de Chocó, en la zona del Catatumbo, en Tumaco, en la parte norte del Cauca. Ahí hay unos reductos que están claros, son 66, 70 municipios entre 1.101 o 2 que tiene el país, es decir, el 5% del territorio nacional. Allí vamos a focalizar la acción incrementando 50 o 60 municipios adicionales con el Ministerio de Defensa para tener en una mano la legalidad, en una mano la llegada del Ejército, de la Policía, de la Fiscalía, de la Justicia y en la otra la provisión de bienes públicos, salud, educación y prevención para evitar que los niños pues, puedan ser reclutados. Pero aterricemos un poco esto. ¿Cómo prevenir precisamente el reclutamiento a través de estas políticas públicas actualizadas? ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo lo vamos a evitar? Es complejo, pero le voy a poner un ejemplo y expliquémosle a la opinión pública con un ejemplo. Nosotros recibimos una alerta de que hay un niño que puede ser o está siendo objeto de reclutamiento. Inmediatamente la autoridad departamental, gobernador, secretario de gobierno, fiscalía, policía, bienestar familiar, unidad de víctimas, Defensoría del Pueblo, personería, intervienen con unas rutas rápidas de intervención donde todas las entidades están enlazadas para sacar a ese niño rápidamente de esa situación. Y si no, si el niño además ya salió, entonces Fiscalía, unos protocolos para verificar en qué situación se encuentra, abrir un proceso y rápidamente intervenir. Eso no existía, o eso existía
pero no se encontraba de la manera como nosotros ya lo hemos venido trabajando, y por ende ahora lo que ocurre es que podemos, o se está interviniendo de una manera importante en algunas zonas. Pero vuelvo y repito, no es suficiente. Tenemos además una acción criminal importante. Entonces esa acción criminal tiene que, digamos, ser atacada bajo la idea de, primero también, la llegada de la legalidad a esos territorios. Es que aquí no se puede seguir con esta idea un poco romántica de que se firmó un acuerdo y el acuerdo es suficiente. Aquí esa es una paz de papel. Aquí lo que se requiere es la implementación de esa paz en los territorios. La implementación de la paz eran 15 años, con legalidad. Y vamos año y 3 meses. En año y 3 meses de implementación, liderado además por el consejero presidencial Emilio Archila, pasamos de 0 inversión en zonas PEDET a 500.000 millones de inversión. Pasamos de 2 planes de ordenamiento para esos territorios a todos los planes formulados. Tenemos una serie de zonas futuro también donde hoy ya hay legalidad y hemos bajado, por ejemplo, Tumaco, que era un asunto que era propio de discusiones hace un par de años. Recordemos con Guacho, recordemos con el caso de las personas que operaban en la Oliver Silisterra ya. Pasamos de 160 muertos por cada 100.000 habitantes a 53 muertos por cada 100.000 habitantes. Es decir, eso se produce porque ha habido un enlace de las entidades, eso es importante, claro, hay muchos crímenes, claro, pero es necesario meternos en lógicas de prevención para también atacar la defensa de los derechos de los niños y, por supuesto, denunciar a los reclutadores, a los narcotraficantes, a las organizaciones criminales y decirles al unísono, sin condición de partido, que aquí no vamos a ceder frente a ellos y que vamos a defender el derecho de nuestros menores. Claro, ¿cómo explicarle a la gente, por ejemplo, que para implementar el acuerdo de paz hay 15 años por delante? Es decir, la gente quisiera que todo fuera en un tris, ya. Pues mire, yo creo que eso es la implementación, usted me habla y me habla de la inversión. Con inversión, por ejemplo, podemos darle mejor vida a los menores. Pueden ir a la escuela, pueden tener condiciones de trabajo para que no lleguen los grupos irregulares, les ofrezcan dinero y se los llevan. Pero todo esto necesita un trabajo mancomunado del que usted me está hablando. Pero ¿cómo decirle a la gente que esto tiene un tiempo necesario? Mire, yo vuelvo y digo que hay una idea romántica alrededor de los conceptos como la paz. Los conceptos como la paz es un concepto abstracto. Es un concepto donde la gente, pues, que está en su barrio o en su confort, cree que la paz es estar bien en su barrio, en la ciudad. Es una persona que se levanta, compra un periódico en Chapinero Alto en Bogotá o en el Poblado, se va al Carulla del Poblado, se va a cualquier lugar, lee el periódico y dice, yo estoy en paz. Pero yo creo que aquí hay que entender una cosa, esos barrios no son el país. El país es mucho más complejo. Uno tiene que entender que hay unas dinámicas en Guainía, en Guaviare, en Arauca, en Iniri, en todo Colombia. Y cada una tiene unas dinámicas sociales, unas dinámicas de paz, unas dinámicas de violencia, y cada una debe ser tratada de alguna manera. ¿Qué hicimos? Cuando llegamos dijimos, aquí lo que hay que hacer es un trabajo en el territorio de forma permanente. El presidente de la República ha tenido esa obsesión de decir, hombre, yo no quiero que ustedes estén en los escritorios, en los lugares además sociales donde normalmente los políticos se encuentran. Yo quiero que ustedes se metan en el corazón de este país, piensen en el servicio público, sírvanle a la gente, no que la gente les sirva, y vuélquense completamente hacia los territorios. Allí, en los territorios, es donde hemos verificado esto. Claro, las condiciones son difíciles en algunos lugares del país y por eso las labores de prevención, que a veces son difíciles de verificar, llevan a que normalmente el Estado no se articulaba. El Estado no se articula, es decir, nadie sabía qué pasaba en la gobernación del Huila, claro, frente a lo que pasa en el Palacio de Nariño o en el Ministerio del Interior, claro, en un caso de un niño que va a ser secuestrado en el municipio, o se lo van a llevar en el municipio de Algeciras, Huila. Entonces, claro, inmediatamente hoy estamos articulados. Sin articulación no puede haber una respuesta nacional. ¿De qué cifras hablamos, consejero, cuando hablamos de reclutamiento? Mire, estamos hablando, para ponerle un caso concreto, en el último año hemos recuperado 170 niños por parte de la fuerza pública y están en rutas de protección en el ICBF
sumando hoy 240, 250 niños protegidos que han salido de esa pesadilla en los últimos 2 años. Esta es una circunstancia que estamos hablando que del año 99 puede haber 7.000 personas, 7.000 niños involucrados dentro de todo esto. Entonces, esto no es un asunto de hoy, esto es un asunto que hay que seguir denunciando. Las disidencias se están fortaleciendo en algunas de esas zonas. ¿Cómo se fortalecen? Y yo quisiera rescatar lo siguiente. En el último año, 2019, la fuerza pública ha recuperado decomisado más de 20.000 armas. 20.000 armas además de alta tecnología. Fusiles, encontraron una M60 en el lugar, por ejemplo, una ametralladora M60 con una capacidad de impacto enorme en el lugar donde estaba alias el Cucho de las disidencias FARC. Y esas armas, 20.000, casi triplica el número de armas que entregó las FARC a Naciones Unidas en el año 2017. Quiero decir que solamente la confiscación. Estoy hablando de que no sé cuál será la tasa de éxito en esa confiscación o decomiso de armas. El 20%, el 25%, el 30%, el 5%, no sabemos. 20.000, 3 veces lo que entregaron las FARC a Naciones Unidas, en donde todo un país dijo se acabó la guerra. Yo lo que estoy diciendo es, pongámosle un poquitico de sentido común a todas estas discusiones. Todos los procesos y este proceso de paz con legalidad en el cual el presidente está muy empeñado en que funcione la reincorporación, tiene unas circunstancias que se están presentando y que es necesario atacar y enfrentar en todos los territorios del país. Porque de no hacerlo, la paz se queda en ese papel que usted mencionaba al comienzo. Como ha sido históricamente. Es que aquí la historia tiene que servirnos para muchas cosas. La historia tiene que servirnos. Aquí hubo un proceso, el proceso de paz, por ejemplo, del presidente Alberto Lleras, 1959, incorporó a Marulanda en aquel proceso y Marulanda terminó después fundando las FARC. El proceso de paz del presidente Betancur, proceso en el acuerdo de la Uribe en el 84, después en el 86 que recogió el presidente Virgilio Barco, después la constituyente, después hizo el proceso del presidente Tlaxcala en Caracas, que fracasó, Tlaxcala en México y Caracas fracasaron, luego nos fuimos para el Caguán y luego terminamos en el proceso de La Habana, pero todo eso tiene que ser visto sobre una óptica realista y no idealista. Una cosa es sentarse al frente de un escritorio y leer textos y otra cosa es verle los ojos a cada colombiano cuando estamos recorriendo los territorios. Consejero, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a esta invitación, un saludo a toda la audiencia y ahí seguimos construyendo país. Y nosotros, en la medida de lo posible, ayudamos a que se entienda cómo se construye un país en circunstancias tan difíciles y cómo se hace realidad la implementación de ese proceso de paz que hasta ahora, y como usted señala, es una paz en el papel. Primera parte, hacemos la pausa en el programa. Regresamos en breve con más información. Les dejo la cuenta en Twitter en pantalla, siempre con información en tiempo real. En mi cuenta personal leo sus comentarios. Continuamos con más en la tarde de hoy. Avanza el tercer día de audiencias públicas en el Congreso de los Estados Unidos. Uno de los testigos le dice a legisladores del Comité de Inteligencia que sabía que tenía que reportar la llamada del 25 de julio una vez culminó. Mientras tanto, el presidente Donald Trump admite que ha estado viendo las audiencias en ocasiones e insiste en que son una vergüenza para la nación. Emiliana Molina, en Washington, tiene un reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues son 4 los testimonios el día de hoy en este tercer día de audiencias públicas en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes que podría terminar en un juicio político para el mandatario estadounidense Donald Trump. Se trata de Jennifer Williams, la asistente del vicepresidente Mike Pence, de Alexander Vindman, teniente coronel y también asesor del Consejo de Seguridad Nacional, Tim Morrison, otro asesor del Consejo de Seguridad Nacional, y Kirk Volker, el ex enviado especial de Estados Unidos a Ucrania. 3 de estos 4 funcionarios estuvieron presentes en la polémica llamada el pasado 25 de julio entre el presidente Trump y su homólogo ucraniano. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró que no conoce a ninguno de los testigos que se presentan ante legisladores el día de hoy, descalificando una vez más la investigación. Vindman lo vi por un poco de tiempo esta mañana y creo que, bueno, dejar que la gente haga su propia determinación. Pero no conozco a Vindman, nunca lo he escuchado hablar de él. Tampoco conozco a ninguna de estas personas, salvo a 2 de ellas, que de pronto los vi en alguna ocasión que son embajadores.
Jennifer Williams, la asesora del vicepresidente Mike Pence, se negó a dar detalles de una llamada clasificada entre Pence y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No obstante, comentó que la llamada del 25 de julio entre Trump y Zelensky le pareció extraña. Encontré la conversación del 25 de julio algo poco inusual, a diferencia de otras llamadas presidenciales en las cuales estuve presente. Esta involucró discusiones de lo que parecía ser una política doméstica. Por otro lado, el teniente coronel Alexander Vindman fue blanco de ataques de republicanos y de la Casa Blanca, quienes cuestionaron su integridad. El teniente coronel testificó que el ex asesor de seguridad nacional John Bolton acabó con una reunión antes de tiempo cuando el embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, comenzó a hablar sobre la investigación que debía avanzar Ucrania para lograr una reunión con Trump. El coronel agregó que le preocupaba la llamada entre Trump y Zelensky y reportó de inmediato sus preocupaciones. Después de esta reunión tuvimos una sesión con el embajador Sondland, quien enfatizó en la importancia de que Ucrania llevara a cabo investigaciones de las elecciones de 2016 sobre los Biden. Le dije al embajador que me parecía inapropiado, pero que no tenía nada que ver con seguridad nacional. El doctor Hill me respaldó y me dijo que sus comentarios eran inapropiados. El número 2 del Comité de Inteligencia, Devin Núñez, intentó presionar al coronel teniente para conocer la identidad del denunciante, que desencadenó las investigaciones en Washington. Pero Adam Schiff, el presidente de este comité, lo interrumpió. Y mañana será el turno de Gordon Sondland, del embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, que testificará en este cuarto día de audiencias públicas. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana, por la información. La Comisión para el Control del Abuso de Drogas de la OEA manifestó preocupación por el aumento del tráfico y consumo de sustancias sintéticas en América Latina. Por 3 días, varios miembros activos de la institución hemisférica estarán reunidos en Miami. NTN 24 en el lugar de la noticia, con Paola Serna. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, 27 de los 34 países miembros de la OEA se encuentran reunidos aquí en Miami para participar de estas conferencias de la CICAD. Básicamente lo que buscan es exponer cada situación de los países en materia de narcotráfico, pero también del consumo, que es una de las principales preocupaciones, ya que según las directivas ha aumentado de forma considerable en varios de los países del hemisferio, particularmente en Centro y Suramérica. Se trata de compartir estas estadísticas, pero también que desde esta institución, desde este organismo y desde la OEA se apoyen en políticas a cada uno de los países para buscar mitigar la situación. Uno de nuestros pilares es apoyar a los países en el fortalecimiento institucional, y dentro del fortalecimiento institucional apoyamos a los países en la redacción de leyes que hagan el fortalecimiento que requieren para la persecución del delito. No solo en materia de droga, pero como usted bien lo dice, en materia de delincuencia organizada transnacional. La Secretaría de Seguridad Multidimensional trabaja en 4 grandes ejes, que es seguridad pública, contra el terrorismo, contra el abuso de drogas, CICAD, y contra la delincuencia organizada transnacional. Bajo esos 4 pilares, nosotros apoyamos a los Estados miembros en su fortalecimiento a través de la redacción de leyes. Todos los países, tenemos 27 países aquí, de los 34 países miembros de la OEA, y todos son unidos en enfrentar el problema de drogas. Y otra vez, no es solamente un problema de tráfico, sino de consumo de drogas. Y el consumo ahora no está afectando solamente los países de Norteamérica, está afectando todos los países de Centroamérica. Hay problemas crecientes de consumo en países de Latinoamérica, igual que los problemas en Norteamérica. Entonces, es una oportunidad, y como dijo la secretaria, para todos los países compartir información, estar juntos para mejor enfrentar el problema. Aunque el propósito principal de esta reunión es obtener cifras, información de consumo, de tráfico de drogas desde Venezuela, en este momento es prácticamente imposible obtener cualquier dato fiable que pueda ser parte de las estadísticas, y es por eso que se están basando particularmente en lo que ocurre a nivel de las fronteras para obtener algún tipo de información sobre el tráfico de drogas desde este país. Uno de los graves problemas que tiene lo que ha sido la usurpación y lo que ha sido todo lo que es el proceso administrativo del socialismo del siglo XXI es la ausencia total de estadísticas. Eso implica tráfico de drogas, eso implica estadísticas de inflación, de precio del consumidor, de estadísticas de salud,
no se sabe cuántos venezolanos somos, no se sabe en qué condiciones estamos, no se sabe cuántos hay enfermos, de qué condiciones están. Y eso en las drogas, como ustedes ven en este tipo de reuniones, es muy importante porque en las drogas, en todo el tema de drogas, el problema es esencialmente de colaboración y de contribución. Como ustedes se están dando cuenta en esta reunión, por ejemplo, ya el consumidor no es parte de la criminalidad, ya se le considera como una víctima, porque hay cierta evolución en ese sentido y porque tiene cierta lógica la evolución en ese sentido. Pero Venezuela, en la situación que se encuentra bajo los gobiernos del socialismo del siglo XXI, es en la separación total del Estado formal de todo el continente. Entonces no están en los problemas de drogas, no tienen estadísticas de problemas de economía, no tienen estadísticas sociales, y eso te genera un estado paria, que es lo que todos queremos que cambie y es lo que estamos tratando de que cambie. En los últimos días, el Comando Sur, que también se encuentra basado aquí en el sur de la Florida, había advertido que desde Venezuela ha aumentado el tráfico de drogas en un 50%. Ellos también harán parte de esta reunión de la CICAD que terminará el próximo jueves, en la cual se busca también, además de compartir los números y las cifras y las estadísticas, pues alternativas para mitigar esta situación del consumo y el tráfico de drogas en el hemisferio. Información desde Miami, continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Gracias a Paola Serra. Y la ciudad con mayor población de los Estados Unidos se prepara para la temporada de invierno. Evitar que Nueva York colapse durante una tormenta de nieve es la misión principal del operativo técnico y humano desplegado por las autoridades. NTN 24 tiene las novedades previstas para este 2019. Alejandro Rincón tiene la información. Alejandro, buena tarde. Hola a todos, nos conectamos con ustedes esta tarde desde uno de los estacionamientos del Departamento de Sanidad Pública de la ciudad de Nueva York. Alrededor de mí, la maquinaria protagonista o principal, lo que podríamos denominar como los caballos de batalla del gobierno de la ciudad de Nueva York para hacer frente de los temporales de invierno. Hoy ha empezado una fase definitiva de preparación, justo porque es cuando dan inicio a las últimas pruebas de instalación de cadenas en los vehículos que se utilizan para remover la nieve, o también es el momento de prueba de instalación de las palas removedoras de precipitaciones de nieve. Justo también es el momento de contar a la opinión pública cuáles son las novedades previstas para 2019, y justo para este año la clave es ese vehículo que tienen ustedes detrás de mí, una unidad que va a ser desplegada 24 horas antes de cuando los pronósticos meteorológicos indiquen que viene una densa precipitación de nieve o peligrosas condiciones de congelamiento en las carreteras. Esta camioneta desalinizadora saldrá antes de que venga cualquier tipo de precipitación. Nosotros hemos identificado más de 480 kilómetros de carreteras que suelen congelarse para atenderlos primero. Más de 400 máquinas barredoras de nieve y 600 dedicadas exclusivamente a la aspersión de cloruro de sodio son las que aproximadamente permanecen en reserva del Departamento de Sanidad Pública de la ciudad de Nueva York, que se desplegan progresivamente una vez viene un intenso temporal de invierno. Hablamos con otra de las oficiales del Departamento de Sanidad Pública de la ciudad de Nueva York para que nos cuente más del esfuerzo que está llegando a su fase definitiva de preparación hoy. El último año, la primera tormenta que tuvimos fue muy fuerte y eso fue el 15 de noviembre. Fue muy temprano para una tormenta, pero estamos listos este invierno para tormentas tempranas. Y cuando hay una tormenta le preguntamos al público que por favor no maneje si no es necesario, porque necesitamos esas calles claras para vehículos de emergencia como los bomberos, la policía. Aun cuando la fase definitiva de preparación despega esta semana, en realidad es un trabajo del Departamento de Salud Pública de la ciudad de Nueva York que transcurre durante todo el año. En abril, cuando termine la temporada de invierno, se evalúa lo sucedido durante esa temporada con el objetivo de mejorar siempre los mecanismos de preparación. Y ya cuando nos estamos aproximando pues a la llegada de un nuevo invierno, es esta hora cuando toda esa fase de evaluación y de revisión pues entra en su fase final. Hace falta poco para que llegue la temporada de invierno, pero desde ahora el gobierno de la ciudad de Nueva York se considera preparado para enfrentar cualquier tipo de fenómeno que venga en camino. Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón. Tiempo de una nueva pausa. Al volver,
Humberto Calderón Berti, embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, estará con nosotros en el estudio. Varios temas para conversar. Siempre la diáspora es uno de estos temas importantes, además de trabajo y avances que hace la embajada por los venezolanos en Colombia. Regresamos en breve con más información. Seguimos con más en la tarde de hoy. Durante la visita en Colombia de la embajadora de los Estados Unidos ante la Organización de las Naciones Unidas, Kelly Craft, estuvo de visita en un restaurante llamado Sierra Nevada, en la capital de Colombia. El motivo, conocer más de cerca la labor que realiza el dueño de esta cadena de restaurantes, Emiliano Moscoso, con los migrantes venezolanos. Veamos. Caminar o morir. Es el dilema de millones de venezolanos al momento de tomar la decisión de huir de su país. La razón, la necesidad de buscar un futuro mejor y no quedarse paralizados viendo cómo la vida pasa. Tal es el caso de estos jóvenes venezolanos que trabajan en el restaurante Sierra Nevada, quienes decidieron enfrentarse a lo desconocido y hoy agradecen haberlo hecho y la oportunidad que Colombia les brindó. Bueno, yo me vine caminando desde la frontera, dormí muchas veces en la calle, metí los papeles en Sierra Nevada por intentarlo y fue la única empresa que me recibió los papeles sin antes preguntarme, ¿eres venezolano o no? Lo mismo piensa Brian Delgado. Con 25 años, desertó del ejército. El motivo, no comulgaba con las injusticias del régimen venezolano. Nos dijeron de amedrentar al pueblo, si a nosotros nos amedrentaban, nosotros amedrentarlos a ellos. Y yo no me gustaban esas injusticias. En ese entonces había el operativo OLP, Operación Liberación del Pueblo, y en ese entonces agarraban a gente no tenían compasión, ellos no eran humanos, y eso a mí no me gustaba. La represión contra el pueblo es, los enseñan. A mí en la escuela, cuando era alumno de la Guardia Nacional, nos enseñaban a cómo defendernos contra el pueblo. El drama de los migrantes ha tocado el corazón de muchas personas en América Latina. Es el caso de Emiliano, un colombiano de raíces españolas cuyos abuelos huyeron de la guerra civil y hoy, a través de su restaurante Sierra Nevada, con 16 sucursales en Bogotá, tiende la mano a quienes buscan oportunidades lejos de la tierra que los vio nacer. Yo creo que cuando uno ha vivido esas cosas fuertes, el tener que salir de un país y llegar a otro, eso genera ciertas cosas que yo viví en mi casa con mis abuelos. También me impresiona mucho la gente que llega a Bogotá, 2.600 metros de altura, caminando desde Caracas. Eso muestra que realmente la situación no está nada bien. Es algo muy duro que nos entristece mucho. La obra de Emiliano también es de inclusión. No ve limitaciones donde otros las ven. Yo pienso que encontrar trabajo en alguna empresa, sobre todo para las personas sordas, es muy difícil porque nos rechazan. Bueno, lo más difícil, pues siento que es estar solo, ¿no? Falta mi familia, ese sentimiento de soledad. Las migraciones traen beneficios económicos a mediano plazo. Entonces el llamado es además para los empresarios. Tenemos que generar muchos más puestos de trabajo para colombianos y venezolanos. La xenofobia, un flagelo que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, también está combatiendo a través de programas que apuntan a un estatus legal para que los migrantes puedan trabajar y no ser una carga para los países que los reciben. Nosotros como el ACNUR promovemos la toma en consideración de los venezolanos a la hora de seleccionar y contratar personal por parte de las empresas privadas, y vemos que la contratación de venezolanos no solo puede ser una ventaja obviamente para ellos, sino también para el país. El modelo receptivo del empresario colombiano Emiliano Moscoso llamó la atención de la nueva embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft.
quien de visita en la capital colombiana estuvo reunida con los beneficiarios de su obra. Actualmente hay cerca de 1.500.000 venezolanos que hacen vida en Colombia. Para estos jóvenes, una oportunidad de empleo es una ventana que se abre a un mejor futuro, un futuro que no tenían en su país debido a la crisis política, económica y social que se vive. Margaret Rebolledo, NTN 24. Está con nosotros en la tarde de hoy Humberto Calderón Berti, embajador del gobierno interino de Venezuela ante Colombia. Embajador, buena tarde, qué gusto tenerlo. Hola, buenas tardes, Idania, ¿cómo estás? ¿Qué decir de iniciativas como esa, no? Extraordinario, conmovedor realmente. Sí. Pero son muchos los casos que en Colombia se están dando igual a ese. Hay otros restaurantes que tienen muchos venezolanos trabajando, empresas de comida rápida. Muchos venezolanos, ya ha pasado, por cierto, había un muchacho repartiendo comida, faltándole una pierna, venezolano, trabajando en Rappi. Es decir, creo que son cosas extraordinarias, ¿no? Yo creo que Venezuela tendrá siempre que recordar esta tragedia como algo que nos compromete con Colombia tremendamente. Yo creo que lo que Colombia ha hecho por Venezuela, muy pocos países del mundo lo han hecho por otras nacionalidades. 1.600.000 personas en un país que tiene sus propias carencias de educación, de salud, de vivienda, de trabajo, mercado laboral. Es mucho el esfuerzo que hace. Reciben cooperación internacional, es cierto, pero no es suficiente. Los millones de venezolanos que atienden, que le ponen las vacunas, las parturientas de Cúcuta, los que pueden asistir a las organización de bienestar familiar, los miles de niños que tratan en la organización de bienestar familiar, la gente que va a los hospitales, los venezolanos que van a los hospitales. Bueno, eso es parte precisamente de la ayuda internacional que se recibe y de la cooperación del gobierno colombiano. Nosotros tenemos unos vínculos extraordinarios con el gobierno, la verdad es esa. Yo te comentaba antes de empezar el programa que el 80% del trabajo nuestro es servirle a la gente, porque esa es nuestra principal obligación. Con todas las limitaciones, no, además. Absolutamente todas. Nosotros no hemos recibido ni un dólar de cooperación internacional. No hemos recibido ni un dólar para el funcionamiento de la embajada. No hemos recibido ni un dólar para ayudar a los venezolanos. Todo lo hacemos con las uñas, pero lo hacemos con muchísimo gusto. Embajador, ¿en qué se está trabajando en este momento? En ese servir a la gente, en ese trabajar para ayudar a tantos venezolanos que pasan por Colombia, unos se quedan, otros van de tránsito, pero es el país finalmente que recibe el mayor impacto de este Mira, hay éxodo. muchas cosas simples. Yo siempre le digo a mis compañeros de trabajo que hay cosas muy grandes de política de gran envergadura que son importantes, que tenemos que hacer, pero el problema más importante que tiene el ser humano es el que él está padeciendo, el que él está sufriendo. De manera que tenemos que ayudarlos, tenemos que cooperar con ellos, tenemos que servirle a los venezolanos. Por ejemplo, tenemos un grupo de gente que se encarga de lo que es canalización hacia la ayuda humanitaria. Es decir, no tenemos cómo dar nosotros, pero canalizamos a los hospitales, a las clínicas, para que le presten un servicio moviendo gente del interior para acá, de Venezuela para acá. Ese tipo de cosas lo hacemos en la embajada. Lo otro es orientación al migrante. Recuerda que el migrante más pobre, el que está menos calificado, se ha quedado aquí en buena parte en Colombia, porque no tiene recursos, no tiene cómo irse más hacia el sur, hacia otros países. Se queda acá y no tienen muchos de ellos acceso a Internet. Entonces nosotros lo que hacemos es orientarlos a través de nuestra página web, los orientamos para que haya una orientación en temas migratorios. ¿Cuáles son sus derechos como migrantes? También cuáles son sus obligaciones. Y esto me permite hacer una reflexión sobre el tema de los venezolanos que están acá. Nosotros cuando llegamos a un país y somos acogidos con generosidad, como es el caso de Colombia, tenemos una obligación muy grande con el país. Una obligación muy grande. ¿En qué sentido? Que tenemos que, aquí hay instituciones, aquí hay leyes, aquí hay una cultura, aquí hay unas tradiciones, tenemos que respetar todas esas cosas. Tenemos que nosotros adaptarnos a ellos y no ellos a nosotros, con un comportamiento ciudadano ejemplar. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos obliga a nuestra condición de migrante, todos sin excepción. Yo creo que la forma más expedita de retribuir de alguna forma como el comportamiento de Colombia y su pueblo, que no ha sido xenofóbico
con nosotros, porque no hay brotes xenofóbicos protuberantes en Colombia, a pesar de las circunstancias tan especiales que aquí se viven. Yo creo que la mejor manera de retribuir eso es con un comportamiento ciudadano ejemplar. Sí. Y yo llamo a todos los venezolanos realmente que trabajemos en ese sentido. Embajador, sé que usted ha estado trabajando con lo que en Colombia se denomina SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje. ¿En qué sentido? Mira, aquí existe una especie de índice venezolano, pero mucho más grande, con más arraigo y más proyección nacional, que se llama el SENA, ¿no? Allí se han inscrito algunos venezolanos. El año pasado se inscribieron casi 30.000, pero casi todos salieron. No pudieron concluir su entrenamiento, su formación. Me lo preguntaba el doctor Estrada, el director del SENA, ¿a qué cree usted que se debe eso? Yo le digo, a la necesidad del hambre. Claro. La prioridad de la gente es comer, de manera tal de que estamos buscando un nuevo mecanismo, estamos trabajando en eso, que permita un sistema de becas para los más necesitados, y estamos trabajando eso con las instituciones colombianas y al propio tiempo con USAID, que es el organismo de ayuda y cooperación internacional de los Estados Unidos, que por cierto tremendamente generoso ha sido con los venezolanos, el gobierno de los Estados Unidos, y también que se le permita a la gente no solamente becas a algunos de ellos, y un grupo importante, sino un gancho para que se queden. Y el gancho es básicamente que los que terminen, eso todavía no está aprobado, estamos en eso, que los que terminen su curso de entrenamiento tengan automáticamente un PEP, un permiso especial de permanencia o un instrumento similar mediante el cual ellos puedan trabajar inmediatamente lo que salgan de los cursos. Esto tiene un doble propósito, sin duda. Claro. En primer lugar, que la gente pueda insertarse en el mercado laboral colombiano y convertir para Colombia en una tremenda oportunidad de crecimiento económico. Y en segundo lugar, que el día de mañana, cuando nuestro país sea libre nuevamente y regresen a Venezuela, sepan hacer un oficio y allá puedan contribuir a la recuperación y reestructuración y reconstrucción de Venezuela. ¿Trabaja usted coordinadamente o se ve con frecuencia con Christian Kruger, director de Migración Sí, claro. Colombia? En meses pasados, mucho más que ahora, cuando la cuestión estaba más grave, ¿no? Sí. Cuando había demasiada presión en la zona de frontera. Todavía lo existe, pero ahora hay un poco menos. Teníamos todas las semanas una reunión con los organismos de migración, fronteras de la Cancillería, también la unidad de riesgos, etcétera. Y a través de toda la cooperación de esta gente fue que logramos desconcentrar mucho el tema de Cúcuta. Todavía sigue siendo evidentemente grave, pero por lo menos el tema militar, que era muy sensible, sí ha ido mejorando y se ha ido esparciendo en todo el territorio nacional. ¿Tuvo usted información, embajador, por cierto, de los venezolanos que fueron expulsados del territorio por información de inteligencia de que tenían armas y tenían intenciones de penetrar las marchas del próximo jueves 21? Sí, sin duda que esto que está ocurriendo en toda América Latina, ¿no? Algunos países lo reconocen, otros no lo reconocen. Tienen sus razones quizás para no reconocerlo. Pero lo cierto es que lo que ha ocurrido en Chile, en Ecuador, parte de lo que estaba ocurriendo en Bolivia, en Argentina en menor proporción, pues todo, y en Perú, todo es parte de un diseño del Foro de Sao Paulo con el gobierno del régimen venezolano, que lo que pretenden es desestabilizar la región. Existe el propósito, existe la voluntad política de desestabilizar la región. Yo no estoy inventando. El que siga la televisión venezolana sabe perfectamente bien lo que ellos pregonan, lo que ellos dicen, lo que ellos jaquetonamente señalan, que si la brisa va a correr por todos los países, se va a convertir en un huracán, etc. Los países tienen derecho a defenderse, evidentemente. Y yo, aprovechando que ahora están planteando unas manifestaciones pasado mañana, yo les quiero pedir, les quiero exhortar a los venezolanos que tengamos muy presente que nosotros somos inmigrantes en este país, que no nos corresponde a nosotros salir a manifestar y mucho menos participar en actos vandálicos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer los venezolanos es mantenernos a buen resguardo el próximo jueves, de manera tal de que dejemos eso, los que quieran participar, que sea los nacionales colombianos y no nosotros los venezolanos. Creo que es un llamado absolutamente importante, sobre todo por lo difícil de la circunstancia y porque, como usted señala, embajador, hay que honrar la solidaridad y los brazos abiertos de los países que han recibido a los venezolanos, como Colombia, por ejemplo. Así es. Embajador, hablemos un poco
y ya vuelvo con el servicio de la embajada porque hay algo que quiero reiterar para quienes nos están viendo. Pero hablemos un poco de Venezuela en el mundo. ¿No le da a usted la sensación de que con lo convulso que ha estado la región, con lo que ha pasado en Ecuador, en Chile, Bolivia, el Venezuela ha ido quedando como de lado? Mira, lo que ha pasado es que antes el foco era Venezuela porque era el único sitio, ¿no? Evidentemente, entonces todas las miradas, todas las atenciones están centradas en nuestro país. Y al mismo tiempo se presentaron los desórdenes y los problemas en Perú, los graves problemas del Ecuador, todo lo que significó allá en los actos vandálicos que allí se presentaron, lo de Chile, que todavía no ha cesado, ¿me entiendes? Y en cierta forma algunas cosas en Argentina. Entonces lo que ha hecho es que el foco se haya perdido un poco, pero no es que la comunidad internacional no esté pendiente, todavía sigue muy pendiente del caso venezolano y sobre todo muy pendientes porque están conscientes que buena parte de lo que está ocurriendo en sus países es producto de lo que allá se está generando, de lo que ellos están tratando de hacer, lo que ellos están promoviendo. ¿Usted cree que hay conciencia del peligro que representa Venezuela para la región? Y finalmente, no solo para la región, porque lo que se mueve en Venezuela tiene que ver con el mundo en general. Mira, es que las cosas cambian, Idania. Mira, yo recuerdo hace algunos años que estábamos en Venezuela con la Coordinadora Democrática y yo dirigía la Comisión de Política Exterior. No nos creían, nos llamaban embusteros, que éramos exagerados, que eso no era una dictadura, que eso no tenía ninguna incidencia a nivel regional. Y vean dónde estamos y vean lo que está ocurriendo. Yo creo que a pesar de lo lamentable que esto ha sido para todos los países, yo creo que ahora sí no hay ninguna duda de que Venezuela tiene sus manos metidas en la desestabilización regional. Creo que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y lo peor de todo esto, mira, y esto sería motivo de un análisis de otra naturaleza por el tiempo. Yo creo que uno de los daños graves que Chávez nos hizo a nosotros fue haber traído al tablero venezolano actores que nunca estuvieron en la geopolítica nuestra, como Rusia, China e Irán, y en menor proporción Turquía, ¿no? Que es una lavadora de dinero sucio venezolano. Pero esos actores no figuraban en Venezuela nunca. Entonces nos situó a nosotros de una manera absolutamente irresponsable en la geopolítica mundial y en las grandes tensiones que tienen las potencias mundiales como los Estados Unidos y Rusia. La concentración del pasado sábado en Venezuela, la convocatoria que hizo Guaidó, la gente salió a la calle de nuevo. ¿Eso significa que la capacidad de lucha sigue intacta, que el efecto Guaidó no ha pasado, como algunos decían? Sin duda que la gente salió a la calle contrariando mucho los pronósticos que se hacían de que no iba a salir absolutamente nada, que no fue una marcha multitudinaria como en ocasiones anteriores. Bueno, que recuerden que 4,5 millones de venezolanos han salido y buena parte de los que han salido eran los que manifestaban. Más de 5, estoy seguro. Bueno, o posiblemente más de 5. Aquí en Colombia los cálculos oficiales, la cifra oficial es de 1.600.000, pero ¿quiénes pasan por la frontera colombo-venezolana tan permeable, tan porosa como es? Muchísimos más posiblemente, claro, ¿no? Entonces hay venezolanos en todas partes del mundo. Por cierto que el día 16 hubo pequeñas manifestaciones, pero que en su conjunto fue muy significativo, para testimoniar que los venezolanos que no éramos país de emigrantes, nos hemos convertido en inmigrantes en una cantidad de países en el mundo. En más de 60 países hubo manifestaciones por parte de venezolanos. En cualquier sitio donde uno vaya, el más diminuto sitio del mundo hay venezolanos. Aquí, en todas las provincias colombianas, en todos los departamentos colombianos, hay venezolanos. Lo sé. En el Putumayo, que el 99% de los colombianos no lo conocen, hay una importante población venezolana. En Baupés hay venezolanos, en la frontera ya sureste de Colombia. De manera tal que los venezolanos estamos en todas partes del mundo. Pero esos venezolanos que hoy estamos esparcidos en el mundo, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, tenemos que formarnos, tenemos que trabajar, tenemos que aprender un oficio, porque todos van a ser necesarios para la reconstrucción de Venezuela. Embajador, a través de la dirección de la página web, la embajada atiende en Colombia las solicitudes de la gente, la ayuda, le da información. Sí, yo les sugiero que acudan a ella, que la vean, que la sigan. ¿La tenemos? Ahí está, la tenemos en pantalla. Ah, bueno, ahí está.
de manera tal de que sigan, porque hay mucha orientación, hasta cosas tan elementales, por ejemplo, cómo llamar por teléfono para Venezuela, cómo llevar un muchacho para registrarlo, las cosas más elementales, cuáles son los trámites que hay que hacer desde el punto de vista migratorio. Todas estas cosas aparecen en la página. Vamos a empezar dentro de poco a dar partidas de nacimiento a los niños que nacieron aquí, pero que son hijos de padres venezolanos, fe de vida, que ya las estamos otorgando, y que por cierto están siendo reconocidas en Venezuela afortunadamente para que los viejitos puedan cobrar sus pensiones. Permisos de viaje también estamos emitiendo. Claro, tenemos muy poca gente en la embajada. Ahora, cuando tengamos alguna posibilidad y algunos recursos, pues evidentemente que el servicio será mejor. Humberto Calderón Berti, embajador del gobierno interino de Venezuela ante Colombia. Embajador, un gusto tenerlo. Y muchas gracias a ti por la invitación. No, gracias por estar aquí, de verdad. Rápidamente, vamos a una pausa. Son las 5:35 minutos, hora costa este, como todos los martes. Héctor Chamis, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington, y columnista de Infobae y NTN, está con nosotros. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Hola, Idania, un gusto para mí. Igualmente para nosotros tenerte. Tu columna de esta semana habla de Evo Morales y no puedo dejar de preguntarte, ¿por qué te da tristeza Evo? Bueno, me da tristeza la situación de Bolivia, me da tristeza que el presidente que se ocupó de los indígenas pobres, que se ocupó de la desigualdad, que se ocupó de un pueblo verdaderamente postergado, como el de Bolivia, quizás el más postergado de América del Sur, aprovechó su éxito, porque tuvo éxito en ese terreno, para perpetuarse en el poder, modificando las reglas del juego, la Constitución, a su voluntad, y convirtiéndose en el camino en un dictador, de una manera creciente, si se quiere, desoyendo a ese pueblo que en 2016 le negó el derecho humano, como él decía, a la reelección, que no quería reelección indefinida, que no quería perpetuación en el poder. Y ese era el momento adecuado para irse de manera heroica, diría yo. Pero no, insistió, persistió en eso. Yo creo que en muchos sentidos exacerbado por La Habana y por Caracas, que siempre tuvieron un importante grado de control sobre la presencia de Evo Morales. Y ahí está su fracaso, un fracaso estrepitoso. Si uno además mira las entrevistas que ha dado en los últimos días, que son tristes. Además, y esa es mi tristeza. Bueno, entrevistas prácticamente cotidianas, porque Evo Morales desde México se ha convertido en un primer actor de los medios de comunicación. Sí, efectivamente, en violación de las convenciones internacionales sobre asilo, y además siendo manipulado por el gobierno de López Obrador, así como antes me refería al gobierno de Cuba y a Maduro. Ahora también esa misma tristeza me produce cómo es manipulado por el gobierno de López Obrador para su política exterior en la región, que es confusa y poco democrática, eso seguro. Hay mucha confusión, pero hay claridad acerca de la política exterior de México, que no es para reforzar la democracia en América Latina. Héctor, ¿por qué es manipulado Evo por Andrés Manuel López Obrador? Bueno, me causó sorpresa esa foto donde el canciller de México lo recibe a Evo Morales al llegar, al recibirlo para su asilo, la manera como lo saluda, que no es una manera de saludar a un presidente o a un expresidente, sí, pero a criterio del gobierno de México, un presidente injustamente derrocado, digamos, ¿no? Entonces, supuestamente para ellos es un presidente legítimo. Bueno, saludándolo de esa manera paternalista no es como se saluda a un jefe de Estado, ni en ejercicio ni anterior. Entonces, me pareció más de lo mismo, más de los blancos iluminados, supuestamente progresistas, supuestamente de izquierda, que paternalista reciben al presidente indígena. Me pareció una escena triste también esa. Y por supuesto además que lo están paseando a Evo Morales. Esto ocurre por diseño del gobierno de López Obrador.
no están cumpliendo, ese gobierno no está cumpliendo las convenciones internacionales sobre asilo deliberadamente, y generan una sucesión de entrevistas a todos los medios internacionales donde además se ve un Evo confundido, falto de criterio, agresivo por momentos, con algunos periodistas, y además fuera de la realidad, negando lo obvio, lo evidente, lo que todo el mundo sabe. Bueno, lo niega Evo Morales, México acompasa con esta negación. México se ha convertido, Héctor, en la tribuna mediática del expresidente Morales. Lo que me lleva además a preguntarte, ¿cómo conseguir la paz de Bolivia cuando hay un Evo Morales declarando cotidianamente en contra de la paz que se intenta construir? También, a propósito, nunca respondió en ninguna de las tantas entrevistas acerca de las imputaciones de fraude electoral, de la auditoría de la OEA y de otras auditorías. No es la única, la de la OEA, pero es políticamente la más significativa, obviamente. Jamás respondió a esas imputaciones. Pero dicho sea de paso, por supuesto que eso no ayuda. Tampoco ayuda algunas decisiones del gobierno interino que se está extralimitando en sus funciones según mi criterio. El gobierno interino debe elegir una fecha de elecciones, concertar con todo el espectro político esa fecha y llegar a esas elecciones libres, justas y transparentes de la mejor manera posible. Sin embargo, está incursionando también en temas constitucionales que no le competen precisamente por ser un gobierno interino. Y está también, por su lado, exacerbando los ánimos de una manera poco aconsejable. Entonces, es de ambos lados que me preocupa la situación de Bolivia. Héctor, en Bolivia se hace un esfuerzo para llevar adelante un diálogo. La Unión Europea, la ONU, la Iglesia Católica en Bolivia están de alguna manera intercediendo para esto. ¿Crees que tenga resultado? ¿Que pueda realizarse un diálogo constructivo? Ojalá, sí, yo creo que sí, lo deseo y tengo esperanza. También es importante que los candidatos de la elección anterior, especialmente Carlos Mesa, que fue quien tendría que haber sido parte de la segunda vuelta electoral, también se lo convoque, que también se convoque a actores de la sociedad civil, a observadores internacionales. También hay una misión de la OEA que está llegando hoy o mañana a La Paz, a efectos de coordinar, de seguir colaborando en el diseño de una elección que tenga garantías, que ya sabemos que la anterior no tuvo. Está en cuestión si el Tribunal Electoral va a ser el mismo o va a cambiar. Y esa no es una pregunta menor, porque si va a cambiar el Tribunal Electoral, hay una cuestión constitucional poco clara, ya que la Constitución indica que el Tribunal Electoral se compone por el Senado, lo compone y lo forma el Senado con 2/3 de los votos. Y ese Senado no está reuniéndose con la frecuencia necesaria, y hay muchos senadores que no están porque son senadores oficialistas, y la estrategia del MAS, la estrategia de Evo Morales y de su partido, ha sido generar un vacío de poder en Bolivia, además de manera no muy creativa y de manera no muy positiva. Y entonces, por varias razones, hay motivo para preocuparse. Sigo manteniendo la esperanza y el deseo que Bolivia llegue a elecciones normales y con garantías en el menor tiempo posible, y que haya un ganador y que ese ganador se convierta en presidente de la nación. Bueno, uno de los puntos que el diálogo se plantea precisamente es buscar consenso para un nuevo tribunal electoral. Pero quiero ir sobre algo que dijiste. Sigo manteniendo la esperanza. Eso me lleva a preguntarte, ¿ves a un Evo Morales regresando a Bolivia? No, yo creo que no. Las entrevistas no hacen más que confirmar que es un expresidente con poco sentido de la realidad, diría yo, y con poco sentido de lo que es necesario en esta etapa.
y que no hace más que, bueno, que generar más y más desconfianza cada vez que habla con la prensa. Y además hay una realidad que la popularidad de Evo Morales había caído desde hacía mucho tiempo, no solo la noche del 22 de octubre de la elección. Yo lo digo en mi nota, desde 2015, 8 de las 10 ciudades más importantes de Bolivia estaban en manos de la oposición, de alcaldes opositores, y muchos de ellos, como el Alto, alcaldes de extracción indígena, como Evo, pero opositores a Evo Morales. Eso para citar un ejemplo relevante. Las mismas organizaciones sindicales de Bolivia le pidieron a Evo que renuncie. El sindicato de trabajadores de la minería, que es tan importante en Bolivia, le pidió a Evo la renuncia luego de conocidos los informes acerca del fraude electoral. Y Evo no se da cuenta de eso, no lo asume. Yo creo que el MAS tendrá un rol a jugar, pero pienso que sin Evo Morales. Héctor, me quedan algunas cosas pendientes de Bolivia, también de México, pero no quiero dejar por fuera de nuestra conversación de hoy dos temas importantes. Chile. El gobierno de Piñera ha cedido, ya se habla o se han puesto de acuerdo los partidos políticos para una nueva constitución. Hay una fecha, abril, para preguntarle al pueblo chileno si quiere constitución y bajo qué método la quiere aprobar. Sin embargo, las manifestaciones no cesan, siguen los enfrentamientos. ¿Por qué? Me hago la misma pregunta. También los partidos políticos han aprobado este camino, han aprobado realizar esa convención constituyente, han apoyado la estabilidad del presidente Piñera y la calle sigue en llamas, literalmente. Y no puedo dejar de pensar en varios elementos que tienen que ver con una postergada frustración social, no de una sociedad pobre, sino de una sociedad próspera. Hay a esta altura mucho escrito sobre cómo la sociedad chilena, con baja desigualdad, con alto Producto Bruto para niveles latinoamericanos, per cápita, por supuesto. Sin embargo, ha vivido estos años con mucha incertidumbre y con muchos cambios en lo que hace a funciones básicas del Estado como salud, educación y seguridad social, que le ha hecho a esa sociedad sentir mucha frustración. Es válido. No sé si son ellos tan necesariamente los que están en la calle prendiendo fuego al país. También ha habido ciudadanos cubanos y venezolanos que han sido arrestados y expulsados de Chile, y no son pocos, y obviamente que de parte del Partido Comunista Chileno, siempre muy vinculado a La Habana, históricamente vinculado a La Habana y obediente de La Habana, también continúa con esa estrategia de desestabilizar a Sebastián Piñera. Y Piñera es el presidente legítimo, constitucional, y para bien de Chile debe terminar su periodo constitucional. Última pregunta, tiene que ver con Colombia, con el paro nacional convocado para el próximo jueves 21, que ha creado incertidumbre en la sociedad colombiana, en el gobierno. Se habló de militarización de las ciudades, se desmintió. Hay información de inteligencia que dice que las marchas pueden ser infiltradas. Hay un decreto especial que contempla un toque de queda si las autoridades regionales lo ameritan. ¿Crees que es exagerado lo que se está tomando por parte del gobierno, las medidas? Bueno, no tengo esa información, no puedo decir si es exagerado, Idania, pero yo creo que, visto lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que continúa ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Bolivia también, este incendio de América Latina, entre comillas, debe preocupar al gobierno de Colombia y tendrán que tomar recaudos. Al mismo tiempo tendrán que garantizar la protesta, la seguridad de los que
protesten y que lo hagan de manera pacífica, por supuesto, pero que también constituye un derecho constitucional de los colombianos. Si eso se transforma en actos violentos, por supuesto, hay en Colombia elementos chavistas, los hay desde hace mucho tiempo y que están siempre entremezclados con la migración, y por supuesto que el gobierno de Colombia está preocupado que esos elementos lleguen a Bogotá y traten de forzar una situación violenta en las calles de Bogotá, y esperemos que no, y esperemos que ese control se pueda lograr y que ese control sea de acuerdo a la legalidad del país. Héctor Chamiz, gracias como siempre por acompañarnos. Un gusto conversar contigo. Un gusto para mí. Hasta siempre, Jorge. Última pausa en la tarde. Ya regresamos. Todavía hay más. Y para cerrar, la organización Soy Venezuela ha pedido al gobierno interino de Guaidó rectificar la ruta para salir de la tragedia que vive el país. Aseguran que ven con alarma cómo se ha abandonado en los hechos y en los actos la ruta original. Oliver Fernández tiene la nota. Los representantes de Soy Venezuela señalan que la creación de mecanismos electorales omiten totalmente la liberación o el cese de la usurpación. Para ellos, la ruta se desvió. Se ha alterado el rumbo de la lucha política hacia una evidente ruta electoral, de forma tal que amenaza no solo con abortar el orden del plan político previsto en el estatuto, sino además desvirtuándolo de raíz al permitirse la irregular conformación de un comité de postulaciones electorales. Creemos que estamos en una situación de colapso en Venezuela, y la situación de colapso en Venezuela amerita soluciones de emergencia y excepcionales. No creemos en soluciones convencionales. Estamos luchando porque regresemos al estatuto de la transición. Proponen avanzar en la concreción del Tratado de Asistencia Recíproca, intensificando esfuerzos políticos y diplomáticos para que los 16 estados suscribientes del tratado ordenen el empleo de la fuerza. Logren que el órgano de consulta ordene con la mayor celeridad posible todas las medidas establecidas en el artículo 8 del tratado, incluyendo el empleo de la fuerza. La suspensión de las relaciones diplomáticas, la suspensión de las relaciones comerciales y económicas con el poder que esté afligiendo o oprimiendo a un pueblo, y por último, las acciones de fuerza, entre las cuales están, por supuesto, el uso de la Fuerza Armada. También piden iniciar en el seno de la Asamblea Nacional el debate público de la autorización parlamentaria prevista en el artículo 187, numeral 11 constitucional, con fines humanitarios. Para el empleo en nuestro territorio de una misión militar extranjera con fines humanitarios y liberadores, en orden al principio universal de la responsabilidad de proteger, aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en el 2005. La organización Soy Venezuela además propone crear un consejo ejecutivo para el cese de la usurpación que pueda trabajar de la mano con la Asamblea Nacional. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Llegamos al final, les espero mañana como siempre a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. En la tarde, conéctese a la información, conéctese siempre a NTN 24. Buena tarde para todos.